una masa que pesa 32 newtons, alarga 2 metros en un resorte, dice. Entonces lo mismo que en el anterior, nos dicen esto y nos dicen 32 y 2K. Entonces K es igual a 16 newton metro. De ahí dice, determine la amplitud y el periodo del movimiento si la masa se libera inicialmente desde un punto situado 1 metro arriba. Entonces x de 0 es igual a 1. Con una velocidad ascendente de 2 metros por segundo. Creo que lo mejor es agregar las unidades. Bueno, esas son las condiciones iniciales. Bueno, y ahora de ahí dice cuántos ciclos enteros habrá completado la masa final de 4 pi segundos. Ok, entonces aquí vamos de nuevo con el omega 0 o la frecuencia angular. Recuerden que esto sale del análisis de la parte de la sumatoria de fuerzas. Usando las fuerzas, entonces nosotros podemos reescribir esa sumatoria en términos de una ecuación diferencial, y ese tiene una solución que es de la forma a coseno de omega t más phi, ¿verdad? O menos phi. Ahí el menos no lo vayan a ustedes a forzar porque es general, ¿va? Alguien le puede decir de qué es más phi, pero al aplicar las condiciones usted tiene que averiguar si al final es positivo o negativo. Lo que sí es que vamos a trabajar, por ejemplo, yo sugiero, no es la única forma, la forma extendida, como para que ustedes puedan definir las condiciones que quedan, ¿va? Según lo que le hablen ahí. Bueno, y de ahí salió la definición del omega 0, ¿verdad? Este tiene una analogía con el movimiento circular. Entonces, si usted pone un objeto que está girando en movimiento circular uniforme, puede proyectar la sombra y este genera lo que es el movimiento que se da en el caso del sistema masa-resorte, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tendríamos K, que estamos diciendo que es 16, y la masa que es de, bueno, no dice, solamente habla de que es 32 newton. En este caso sería, sí, ¿verdad? No dice nada más, es la misma masa. Entonces una masa de 32, aquí sería 32 entre 9.8 para saber omega 0. Bueno, entonces si me ayudan con ese valor, ¿cuánto les da entonces el valor este de la función esta? Que dice una masa que pesa 32 newton alarga 2 metros. Entonces con eso ya calculamos el K. Nos falta el omega 0, dice, y solo habla de la misma masa, ¿verdad? Se libera inicialmente desde un punto. Entonces esos 32 hay que dividirlo entre 9.8 para conocer la masa. ¿Es cuánto les da? 4.9. Ya todo, ¿verdad? Ok. Sí, sin sacarle la raíz. Ajá, sin sacarle la raíz, ok. Entonces ya con la raíz, ¿cuánto daría? 2.21. 35, no sé cuántas unidades necesita usar. No, ahí está bien. Entonces, bueno, ya tenemos ese. Entonces vamos a la parte esta de bueno, determine sí, el periodo, pues en este caso no pide la ecuación, ¿verdad? Solo dice la amplitud, pero sí se ocupa de la ecuación al final. Por ejemplo, tendríamos, decíamos A coseno y aquí es A seno. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es x de t, x de 0 igual a 1. Entonces habíamos hablado que aquí queda a coseno de phi. Y en el otro queda
La derivada, habíamos dicho que era de esta forma. Más a omega. Bueno, entonces ya con esto evaluamos x' de 0 igual a 2. Este se hace 0 el primer término por el seno de omega 0t. Y el otro sería entonces a omega 0 de seno de phi. Entonces, bueno, recuerden que ya tenemos aquella fórmula, se puede usar esa. O pues en base a estas condiciones, aquí quedaría 1 más 4 sobre omega 0 cuadrado. Una consulta. Bueno, yo llevaba la clase anteriormente, yo miraba que, por ejemplo, usábamos de otra manera solo a coseno de WT más el ángulo de fase. Cuando derivábamos y sacábamos la velocidad, generalmente al derivar el coseno daba negativo y por ende la derivada, la velocidad quedaba en menos AW. Solo consulto, miro que usted la puso positiva y me generó esa duda ahí abajito. Sí, ahí tal vez lo que hay que tal vez recordar es si la definieron la solución, digamos así, miren, como a coseno o a seno. Algunos libros la ponen a seno, otros lo ponen como a coseno, pero al final depende mucho del ángulo de fase, porque si usted nota, ¿cómo le digo? Si usted tiene el ángulo de fase de pi medios, va a notar de que esa función se va a convertir en un seno del ángulo, por lo que está aquí abajo. No sé si se acuerda qué función le definieron de solución. Sí, esa es la que puso ahí en el... Sí, entonces debería ser así porque mire la derivada aquí, o sea, usé esta identidad, ¿va? A menos de que la identidad no estuviera bien, esta de aquí de coseno de u menos b, porque luego lo que hice es usar esa identidad y reescribirla de esta manera. Pero no debería de, o sea, yo solo porque tengo la duda, pues no debería de quedar siempre en negativa. Al final, aunque sea por un diferente método, llegar al mismo. No. Bueno, también recuerde que algunos pudieron haber dicho que para abajo es positivo. Sí, pero a lo que yo creo que son, lo que yo me refiero a un ejemplo. Si usted así como la estábamos viendo arriba, que es a coseno de WT, supongámosle que sin así menos WT, al derivar ese coseno no da seno negativo y por ende convierte la derivada de la velocidad en un negativo. O estoy equivocado. Hago Vaya, más consulta. sí, por ejemplo acá tenemos la función, ¿verdad? Esto es lo que escribí yo, ¿va? Luego derivamos. Entonces, si usted nota, debido a este coseno, yo agregué un negativo de seno. Pero como usted evalúa t igual a 0, entonces este seno de omega 0 se hace 0 todo. O sea, a pesar de que aquí está negativo, como es seno de 0, todo se hizo 0. Y solo sobrevive, por decir así, esta parte. Y esa parte no se deriva. No, porque como aquí estamos hablando ya de la velocidad, Ah, sí, ya veo. si nos pidieran la aceleración, sí podría ser. Sí, y ahí sí daría negativo esa parte. Sí, entonces no es que no da negativa la derivada acá, sino que es porque como le evalúan t igual a 0, entonces se hace 0 esto. Y aquí pues lo que teníamos era ya el resultado para A, miren. Ya lo pueden evaluar para saber cuánto da la amplitud y las unidades deberían de ser en metros. Entonces, y luego lo otro que pidieron es el periodo del movimiento. Entonces, con la analogía del movimiento circular, entonces nosotros tenemos de que se usa esta relación del 2πf para el omega 0, que se puede escribir como 2pi sobre t. Entonces despejamos para t y le quedaría 2pi sobre omega 0 y con eso usted tiene el periodo, ¿verdad? Que es el tiempo que le toma a completar un ciclo.
Ciclo sería empezar en un punto y hacer el viaje completo, ¿va? Y lo otro que falta también es cuántos ciclos enteros habrá completado la masa en 4pi. Entonces, por ejemplo, yo sé que el periodo me dice cuánto tarda un ciclo, ¿verdad? Entonces, si yo a este t le multiplico una cantidad n de ciclos, me va a dar un tiempo, ¿verdad? Es decir, yo puedo decir, si un ciclo dura 2 segundos, después de 4 ciclos, entonces vamos a tener n por t, ¿va? Aquí la pregunta es cuánto equivale 4pi segundos de ciclo. Pero no sé si tienen alguno de estos valores. Y siempre revisen los de arriba, ¿verdad? Para ver si estamos bien todo. ¿Alguien revisó si les da el valor este de A? Pues A, ya sacándola, me da 1.67. Ok, 1.67. De ahí habría que dividir 2pi entre omega 0 para tener el periodo. 2.84. Bueno, entonces aquí 2.84 y el otro nos dice cuántos ciclos enteros habrán pasado. Entonces vamos a dividir 4pi entre 2.84. Y como dicen ciclos enteros, solo va a considerar el entero más cercano. Bueno, a mí me dio 4.42. Bueno, entonces con 4.42 diríamos entonces de que lo vamos a aproximar a 4, ¿verdad? 4 ciclos diría. Y bueno, eso sería el resultado. Miren, no sé si tienen alguna pregunta o ven algo inconsistente. Solo una consulta. ¿Cómo igualó el periodo igual a 4pi? Es que, vamos a ver, aquí arriba dice cuántos ciclos enteros habrá completado la masa, dice, al final de 4 segundos. Entonces yo les decía, por ejemplo, si usted sabe cuánto tarda un ciclo y quiere saber cuánto tiempo va a transcurrir después de 8 ciclos, ¿verdad? Usted va a multiplicar el n, que son los números de ciclos, por el periodo, ¿verdad? Y eso le va a dar el tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso nos dicen que es 4pi.